Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la clase de la doctrina del Espíritu Santo. Estamos estudiando acerca de esta doctrina, viendo la importancia de esta doctrina en la vida del creyente y también el desarrollo de esta misma doctrina en el Antiguo Testamento, que es lo que hemos estado viendo en la sesión anterior, y en esta noche vamos a estar viendo el tema de la doctrina del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y al mismo tiempo vamos a notar la importancia también para nuestra vida a la luz de lo que el Nuevo Testamento va a ir mostrándonos sobre la tercera persona de la Trinidad. Muy bien. Vamos a empezar hablando acerca del el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios representa una dimensión activa de su propio carácter, el carácter de Dios, ¿no? No es un tema reactivo, ¿ya? Y lo vamos a ver en varios pasajes del Nuevo Testamento, que es lo que queremos decir con ello. Pero recordando un poco el Antiguo Testamento, podemos decir que Israel estaba aprendiendo a abrazar la enseñanza de un solo Dios, ¿no? Es decir, el monoteísmo, ah, sobre el politeísmo, ¿no? Por lo tanto, enfatizar el carácter y la actividad del único y verdadero Dios era más importante para ellos que distinguir las identidades dentro de Dios, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. El enfoque o el énfasis estaba en el monoteísmo. Para el pueblo judío, eso era mucho más importante, distinto a las religiones de aquel entonces que eran politeístas, ¿no? Entonces, al describir la actividad de Dios, era natural para ellos hablar en términos de espíritu debido a la diversidad de connotaciones de este término. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo se desarrolla aún más los temas que ya hemos visto en el Antiguo Testamento. De hecho, la comprensión del Espíritu en el Nuevo Testamento se basa principalmente en la comprensión de lo que el Antiguo Testamento dice acerca de la tercera persona de la Trinidad, ¿no? El Espíritu de Dios, y no realmente en las concepciones griegas típicas que hay, ¿no? Ahora, ya tenemos una idea de cómo el Antiguo Testamento nos presenta al Espíritu Santo, entonces vamos a ver algunos temas a desarrollar en el Nuevo Testamento. Primero, el Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, entonces la obra del Espíritu Santo explícitamente podemos verlo en la vida del Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a ver cuando el Señor Jesucristo está siendo el Señor Jesús, ¿no? Está siendo concebido por el Espíritu Santo en Mateo 1:20, ¿no? Ustedes tienen ahí el pasaje en la pantalla donde dice, y pensando y pensando él en esto, he aquí, dice, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque de lo que en ella porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿no? Entonces podemos ver aquí que la concepción del Señor Jesucristo está activo el poder del Espíritu. El Espíritu Santo está obrando, ¿no? Um, Sé que esto se presta para muchas interrogantes y bueno, sería escuchar también sus interrogantes acerca de lo que nace a partir de este texto. Pero podemos entender de manera clara y precisa que la concepción del Espíritu Santo, perdón, del Señor Jesucristo es obra del Espíritu Santo. Mateo 1:20
nos lo está revelando así, ¿no? Del Espíritu Santo es decir, es Él quien está obrando poderosamente para concebir al Señor Jesús. Ahora, ¿por qué poderosamente? Porque es un nacimiento, es una obra sobrenatural. Se necesita del hombre y la mujer, ¿no? Para concebir un hijo, una nueva criatura. Pero aquí es María y el poder del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural. ¿Que se ha repetido eso? No se ha repetido. Se da únicamente en esta historia, ¿no? En esta experiencia que tiene que ver con el Hijo de Dios, con el Hijo de María. Ahora, Lucas también es bueno que podamos leerlo. Dice Lucas, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Primero, Mateo entiende muy bien que aquí se está refiriéndose, Mateo capítulo 1 que hemos leído, se está refiriéndose a Jesucristo, ¿ya? Y es interesante cómo Mateo hace referencia a la obra del Espíritu Santo. Primero nos menciona José, hijo de David, no temas recibir María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, aquí hay dos asuntos importantes. Primero, cómo el Espíritu Santo está obrando en una mujer, en este caso María, pero no es cualquier mujer. Viene de la descendencia, primero José, ¿no? Hace una declaración a él. José pertenece a la descendencia de David, ¿ya? Eso es importante también notarlo, cómo el Espíritu Santo está obrando en una familia que forman parte de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque hay un hijo prometido para David, ¿no? Cada generación, desde el mensaje que la mujer recibió en el huerto del Edén, que de la mujer iba a nacer un hijo, ¿no? Y este hijo es el que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Cada generación siempre se preguntaba quién es ese hijo prometido, ¿no? ¿Quién es ese hijo prometido? Ahora, en la narrativa del Antiguo Testamento podemos notar que varias veces se promete al hijo. Génesis capítulo 3 hay el hijo prometido que va a pisar la cabeza de la serpiente. Después escuchamos esto también en Abraham, el hijo prometido. Después lo escuchamos también en David, el hijo prometido, ¿no? El que va a reinar. Y lo escuchamos en los profetas, el Mesías, el hijo que ha de venir. Y los profetas repiten la promesa hecha a David, que uno de sus hijos es el que se va a sentar en su trono y va a gobernar, y va a volver la gloria de ese gobierno que David en su momento tuvo. Entonces, la mujer, Abraham, David y los profetas mantienen esa promesa del Hijo prometido. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver más adelante, Gálatas nos va a hacer referencia del Hijo prometido, pero también los autores de los Evangelios, en este caso Mateo, nos está dejando claro que el Hijo que va a nacer va a ser obra del Espíritu Santo, pero también está obrando en la descendencia que había de venir para el cumplimiento de la promesa que se había hecho. Número uno. Número dos, Mateo también nos está mostrando cómo el Espíritu está obrando en María, ¿no? En María para que el Hijo de Dios sea concebido. Ahora, Lucas es un poco más claro sobre este asunto y nos va a decir que el Espíritu Santo es el que iba a venir sobre María y obrar con el poder de Dios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que pueda nacer, o sea, ser concebido el Hijo
de Dios. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, es el Espíritu Santo que con su poder va a obrar de una manera maravillosa, extraordinaria, asombrosa, milagrosa y de una manera única para que el Hijo de Dios nazca del vientre de una mujer, sea concebido en el vientre de una mujer, ¿no? Entonces, primero, Mateo nos dice que del Espíritu Santo es, ¿no? Y Lucas nos dice, por lo cual el santo ser que nacerá no es cualquier persona el que iba a nacer, puesto que que la obra del Espíritu Santo es sobrenatural, ¿ya? Entonces tiene que también ser una persona diferente en un sentido. Y eso Lucas lo aclara, el santo ser que nacerá. Desde ya, desde antes de su nacimiento, se reconoce que la criatura que está siendo engendrado en el vientre de María no era cualquier criatura, era el santo ser, ¿no? Entonces ahí está el misterio de todo este tipo de engendramiento, por decirlo así. Es es del tipo sobrenatural y único, ¿no? Y único. Por tanto, dice, será llamado hijo de Dios. ¿Por qué no dice hijo de José? Dice hijo de Dios, porque es el poder de Dios por medio del Espíritu Santo quien está concibiendo, quien está obrando en el vientre de María en este caso, ¿no? Entonces, María es la portadora del Hijo de Dios, ¿ya? Es la portadora del Hijo de Dios y Dios es quien está obrando para que el Hijo de Dios, para que la segunda persona de la Trinidad pueda habitar, pueda ser engendrado en el vientre de María y así nacer como cualquier ser humano, ¿no? Sé que esto trae muchas preguntas, sé que esto es un misterio también, ah, pero nos quedamos con lo que el texto dice y creyendo que es una obra de Dios, una obra poderosa, una obra única que no se ha vuelto a repetir y no se volverá a repetir porque el Hijo de Dios vino una sola vez de esa manera, ¿no? Naciendo como cualquier ser humano y era necesario que nazca de esta manera porque se requería de una persona, de un ser humano, ¿no? Que sea santo. Por eso Mateo declara que del Espíritu Santo es, y Lucas dice, por lo cual también el santo ser no era un hombre pecador, era un ser santo, puro, sin pecado, porque eso es lo que se requería y se necesitaba para que nuestros pecados sean pagados. Y el único quien pudo cumplir eso es el Hijo de Dios, gracias al poder del Espíritu Santo obrando en el vientre de María, ¿no? Entonces, podemos ver aquí cómo el Espíritu Santo está obrando primero en el nacimiento o en la concepción, todavía no habla del nacimiento, sino de la concepción del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, obra del Espíritu Santo. Ahora, también podemos nosotros ver esto, antes de pasar a este tema, podemos todavía ver cómo el Espíritu Santo obró o apareció en el bautismo del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3. Voy a leerles Mateo capítulo 3, ¿no? Quizás pueda compartirles en la pantalla también para que podamos ver. A ver si me permite abrir. No, no me permite abrir. No sé por qué no puedo abrir el Chrome ni puedo minimizar todo. Uy, ¿qué pasó? Se bloqueó todo. Ya. Quiero abrir Chrome, pero no me permite. A ver, a ver.
Muy bien, no estoy seguro si es que está grabando o si está en pausa. Ah, no sé cómo está, lo siento, si es que no se está grabando. Y espero que sí se esté grabando. No logro. Oh, ¿cómo es esto? Ah, ah, este va a ser un problemita. ¿Cómo dejo de compartir? Tampoco me sale. Lo siento. Ya, espero, sí, confío en que se esté grabando y se esté mostrando la pantalla, ¿no? Ah, hay diferentes pasajes que nos hablan acerca de cómo el Espíritu Santo está obrando también en el bautismo del Señor Jesucristo y está presente, ¿no? Y esto es clave poder entender también porque hay una relación entre el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. De hecho, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre están obrando. Es una obra unida. Siempre están presentes las tres personas de la Trinidad. Por supuesto que resalta una de ellas más cuando se señala lo que está haciendo, ya sea el Espíritu Santo regenerando o Señor Jesucristo en la cruz o haciendo un milagro, pero también está el Espíritu Santo obrando en poder en todo ello, ¿no? Y lo vemos también en el bautismo del Señor Jesucristo. Y Jesús dice después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este es interesante porque el Espíritu Santo también está presente y obrando en la, digamos, en la apertura para una de las interpretaciones tradicionales es que el Espíritu Santo está ungiendo al Señor Jesucristo para empezar el ministerio, que era lo que se hacía cuando un profeta, un rey o un sacerdote iba a iniciar su ministerio, tenía que ser ungido. Y es aquí también como el Señor Jesucristo está haciendo eso y la interpretación tradicional relaciona eso para ver cómo el Espíritu Santo está obrando o está ungiendo al Salvador o al Hijo de Dios para que inicie su ministerio. Entonces, esta es la presencia del Espíritu Santo en el inicio, en la apertura del ministerio de Jesús. Eso es Mateo. Marcos también nos dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, ¿no? Entonces, también tenemos el testimonio de Marcos, dice, que vio, se abrió los cielos y vio al Espíritu como paloma, ¿no? Y habla del Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces tenemos el testimonio de Mateo, pero también tenemos el testimonio de Marcos y también el testimonio de Lucas. Dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en el bautismo del Señor Jesucristo? Otra vez, el Señor Jesucristo está siendo bautizado como ejemplo para todos aquellos quienes le iban a seguir a él, quienes iban a creer y seguir a Jesús. El testimonio de que el Espíritu Santo estaba sobre él también toma importancia, pero siendo honestos, y hay que también ver la honestidad en esto, no hay testimonio de que la gente vio que el Espíritu Santo estaba descendiendo, ¿no? sobre el Señor Jesucristo. Y la importancia sería, si es que ellos hubieran visto, entonces eso corroboraría que realmente el Señor Jesucristo está siendo investido del poder divino o siendo ungido del poder divino
o de Dios, ¿no? Para hacer un ministerio especial. No vieron eso la gente que estaba allí. No hay testimonio en los evangelios, ¿no? Pero sí toma importancia esto cuando los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, escriben y escriben después porque se dan cuenta, por revelación, por testimonio, se dan cuenta de quién era realmente Jesucristo. Entonces, Jesucristo realmente es el Hijo de Dios, Jesucristo realmente es el ungido de Dios. Y ya en sus escritos, entonces, ellos dan testimonio de eso. Y era necesario que den testimonio de lo que el Espíritu Santo había hecho aquel día en el bautismo de Jesús, que él, el Espíritu Santo, descendió. No solamente que el Espíritu Santo estaba obrando poderosamente, había obrado poderosamente en el vientre de la mujer para la concepción del Hijo de Dios, ¿no? Sino que también era necesario que el cristianismo, los seguidores de Jesús, sepan, conozcan, entiendan que el Espíritu Santo también estuvo presente aquel día de su bautismo cuando estaba iniciando su ministerio. Entonces, esto le permitía al cristianismo de aquel entonces tener la seguridad de quién era Jesús, de tener seguridad de que Él realmente era el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces, esto nos ayuda a nosotros también a entender la importancia que los evangelios le están dando a, a la obra del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Ahora pasemos aquí. El Espíritu Santo en la actual dispensación. Ahora, mencioné que el Espíritu Santo también estaba obrando en los durante el ministerio del Señor Jesucristo, en los milagros que él que él había hecho, el Espíritu Santo también obró. Creo que sería bueno que leamos Mateo 12, ya, Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, el versículo 28. Pero si yo, dice el Señor Jesucristo, son palabras del Señor Jesús, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu Santo estaba presente en los milagros que Cristo hizo, sí, eran milagros divinos ejecutados por el Señor Jesucristo en el poder también del Espíritu Santo. Ahora, ¿necesitaba Jesús el Espíritu Santo para hacer milagros? ¿No? Este tipo de pregunta solo puede ser respondida en el contexto general de la doctrina de la Trinidad. Y lo que vemos aquí es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Guardan una comunión, una unidad infinita. Jesús obedeció al Padre, el Espíritu Santo ayudó, guió al Hijo desde la concepción. Entonces, vemos ahí cómo Dios Trino está obrando. Entonces, cuando Jesucristo está obrando con poder, lo está haciendo con el poder divino y el poder del Espíritu Santo. Cuando hay pasajes que nos habla de cómo el Señor Jesucristo en su poder, por ejemplo, dice que Él resucitó, pero hay otros pasajes donde va a decirnos que es el poder de Dios quien levantó al Señor Jesucristo. Preguntémonos entonces, ¿en el poder de quién Jesús fue levantado? ¿En el poder del propio Jesús, el Hijo de Dios, o en el poder de Dios Padre? Y la respuesta es en ambas, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu es uno solo, un solo Dios, una sola esencia. Tres personas distintas, por supuesto, pero guardan unidad, aunque son distintas, guardan una unidad. Por tanto, lo que hace uno siempre está involucrado el otro. ¿Resalta uno de ellos? Por supuesto que sí, pero están presentes siempre y o está relacionado con las otras dos personas de la Trinidad. Por tanto, los milagros del Señor Jesucristo fueron hechos en su poder, pero también en el poder del Espíritu Santo, como nos declara el mismo Señor Jesucristo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿no? Ah, hay otro pasaje donde, no, donde los espíritus malos, los demonios, reconocen quién era Jesús y que él tenía poder para echarlos. Entonces,
nos habla del poder del Espíritu Santo, nos habla del poder, la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces, una vez más, ¿cómo encaja eso? Entonces, la única respuesta es a la luz del contexto del Dios en quien creemos, el Dios trino, ¿verdad? Ahora, también podemos ver la obra del Espíritu Santo en Hebreos capítulo 9, verso 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, ¿no? El cual dice, mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también obró en el sacrificio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo estuvo también obrando allí, ¿no? Ahora, en la resurrección también estuvo, por supuesto que sí, en el poder del Espíritu Santo. Noten lo que dice Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién levantó? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no tengo ahorita los pasajes, pero ustedes pueden luego buscar. Hay pasajes aquí, el que acabamos de leer en Romanos 8, 11, donde declara explícitamente que es en el poder del Espíritu Santo que Jesucristo fue levantado, fue resucitado. Pero también hay pasajes donde nos dice que Jesús en su poder resucitó y que Dios Padre en su poder levantó a su Hijo, levantó a Jesús, resucitó a Jesús. Entonces, otra vez, ¿quién hizo eso? Dios, ¿no? Es lo que uno hace está relacionado al otro. Entonces, esa es la concepción que tienen aquí los autores del Nuevo Testamento. Entonces, una vez más, cómo el Espíritu Santo obró en la vida del Señor Jesucristo, obró en su concepción, obró en el bautismo, obró en su ministerio terrenal de Jesucristo, en los milagros, ¿qué más? En el poder que el Señor Jesucristo tenía, en el sacrificio de Cristo en la cruz y en su resurrección, el Espíritu Santo estuvo obrando, ¿no? Pasemos aquí al Espíritu Santo en la actual dispensación. El Espíritu Santo en la actual dispensación. Hechos, capítulo 1, verso 8, nos habla acerca del inicio de una nueva dispensación, ¿no? Pero antes de leer Hechos capítulo 1, quisiera leerles Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, donde nos habla acerca del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? Dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llamó o llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo está en el día de Pentecostés obrando en la vida de ellos. Este evento es el cumplimiento que el Señor Jesucristo había prometido en Juan capítulo 14, ¿no? El Señor les había dicho que esperen la venida del Espíritu Santo antes de empezar lo que conocemos nosotros como la Gran Comisión. Y es en Hechos capítulo 1 también donde el Señor Jesucristo habla de cómo ellos iban a llevar el Evangelio de Jesús a diferentes lugares, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido, y el poder del cual se hace referencia es el Espíritu Santo, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo empezó a obrar en la actual dispensación? Entonces, empezamos aquí en el día de Pentecostés, en cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo, para que los discípulos empiecen a predicar el Evangelio. Eso significa que antes no estaban predicando, sí, estaban predicando, pero Jesús de una manera particular y especial prometió que recibirían poder de lo alto. ¿Cuándo se cumple eso? Es evidente que se cumple el día de Pentecostés.
Y es evidente ahí ver a un Pedro predicando el evangelio. Es evidente en Hechos capítulo 2 que muchas personas de diferentes lugares empiezan a escuchar y son salvas, son convertidas, ¿no? Entonces, Hechos 1:8 con el capítulo 2 nos enseña el cumplimiento o el inicio, mejor dicho, el inicio de una nueva dispensación que se conoce como la iglesia, que es distinta, que es diferente a la antigua dispensación, que es la ley, ¿no? Ahora, dice Samuel Pérez Millos, no tiene importancia si el cumplimiento de la profecía de Joel, porque aquí Hechos capítulo 2, parte es el cumplimiento del profeta Joel, ¿no? Ah, no tiene importancia si el cumplimiento de la profecía de Joel tuvo un cumplimiento que fue parcial o total, sino más bien que Pedro las utilizó para indicarles la manifestación del poder propia de la apertura de una nueva dispensación. Ahora, ¿cuán importante es esto para nosotros? ¿Ya? ¿Cuán importante es esto para nosotros? Mm, ok, ahora, entonces, Lucas, quien está escribiendo este acontecimiento, lo que está mostrándonos entonces es lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2 y cómo está tomando Pedro referencias cuando leemos el pasaje de Hechos capítulo 2, el verso 16 en adelante, que tiene que ver con lo que ha dicho el profeta Joel. Es evidente que el poder de Dios está obrando para iniciar una nueva dispensación, ¿no? Una nueva dispensación. Entonces, hasta el momento la iglesia solo había sido anunciada, de acuerdo a Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Entonces, es una promesa que se estaba esperando. Entonces, ¿cuándo se cumple eso? Entonces, no hay otro evento en el que nosotros podamos ver el inicio del cumplimiento de esta promesa de Mateo capítulo 16, que no sea en Hechos capítulo 2, ¿no? Entonces, lo tomamos así, como el Espíritu Santo está obrando de una manera particular y especial en la actual dispensación, con la apertura de la iglesia en el día de Pentecostés, ¿no? A partir de ahí podemos ver cómo la iglesia se constituye un cuerpo por razón de la obra del Espíritu Santo. Ah, primera Corintios capítulo 12, verso 13, si no me equivoco, 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿no? Aquí el Espíritu Santo está obrando y nos está diciendo Pablo que por el Espíritu Santo nosotros hemos sido unidos a un cuerpo, ¿no? ¿Quién hizo eso? Cristo, Dios, el Espíritu Santo. Aquí habla del Espíritu Santo, pero recuerden, lo que hace el Espíritu Santo está relacionado a Dios Padre y Dios Hijo. Lo que hace el Hijo está relacionado a las otras dos personas de la Trinidad. Lo que hace el Padre está relacionado a las otras dos personas de la Trinidad. Hay una unidad, pero se enfatiza y se ve a uno de ellos, por supuesto que sí. Y aquí Pablo resalta ello, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, uniendo en un solo cuerpo. Y este acontecimiento nunca antes realizado marca un inicio entonces de una nueva dispensación. Eso no se ve en la antigua dispensación, eso no se ve en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la primera vez que ocurrió el bautismo del Espíritu Santo indica la inauguración de la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿no? Y por supuesto, Hechos capítulo 2 no establece que ese bautismo tuvo lugar en el día de Pentecostés, algunos asumirían eso, ¿no? Sin embargo, capítulo 1, verso 5 lo anuncia, ¿ya? Capítulo 11 de Hechos, verso 15 y 16, se va a referir a ello como un hecho pasado que tuvo lugar en Pentecostés. Entonces, para aquellos hermanos teólogos quienes dicen que realmente la iglesia no inicia en Hechos 2, sino más adelante o desde el Antiguo Testamento, no tiene mucha fuerza, ¿no? Respetamos la interpretación, pero creemos que el Espíritu Santo inaugura
la iglesia en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés, ¿no? Entonces, por tanto, la iglesia nació en aquella ocasión. Muy bien, el Espíritu Santo, ¿cómo está, cómo sigue obrando en la actual dispensación, ¿no? Eh, Permite que la iglesia forme un cuerpo, permite que haya un cuerpo, un solo cuerpo en Cristo. Efesios capítulo 2 nos habla de que somos un cuerpo, somos la familia de Dios y todo eso porque el Espíritu Santo ha obrado y está también en cada creyente. Antes de Pentecostés estaba con los creyentes, según Juan 14, pero después de Pentecostés está en cada creyente. Esa fue la promesa del Señor a Jesucristo en Juan capítulo 14. Note lo que dice el verso 17, Juan 14 a 17. Y el Espíritu de verdad, la cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Estaba con los creyentes, pero dice, noten el verso 17, perdón, mora con vosotros, pero estará en vosotros, estará en cada creyente. Y eso se cumple en hechos, ¿no? Que es una etapa distinta a lo que se dio antes.